el nombre del Señor. Bendito Jesús. Dios bendiga a los hermanos, hermanas en esta mañana del Señor. Damos comienzo a la escuela bíblica del día de hoy, 3 de septiembre del 23. Vamos a orar antes de comenzar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de estar reunidos en tu nombre, estudiando tu palabra. Permite que esta palabra corra como río, Señor, en cada mente, en cada corazón, Señor, que podamos ser edificados, que podamos, Señor, ser bendecidos, Señor, por tu palabra, que jamás retorna atrás vacía. Gracias, Señor, por tus bendiciones y por esta experiencia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Amén, Señor. Esta es la escuela bíblica, gloria al nombre del Señor, dando comienzo a un expositor nuevo y dando comienzo también al mes de la Biblia. Gloria al nombre del Señor, un mes muy importante. Y la clase de hoy, ¿verdad?, se titula La autoridad de la Biblia. La autoridad de la Biblia. Así que vamos a estar hablando, ¿verdad?, de esa autoridad que tienen las Escrituras, muy importante para la iglesia y para nosotros los cristianos. Vamos a estar leyendo el texto de la clase bíblica, que es el Salmo 119, del 1 al 8. Salmo 119, del 1 al 8. También repartimos algunas hojas, alguna información que tenemos, ¿verdad?, de la clase para que usted también lo tenga y la pueda leer. Salmo 19, del 1 al 8, dice en el nombre del Padre, del Hijo y con la bendición del Espíritu Santo de Dios. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado. Cuando atendiese a todos tus mandamientos, te alabaré con rectitud de corazón. Cuando aprendiere tus justos juicios, tus estatutos guardaré. No me dejes enteramente. Este es el Salmo, ¿verdad?, 119 del 1 al 8, que es el texto base de la clase de hoy. Este Salmo 119, ¿verdad?, como todos sabemos, es el capítulo más grande de la Biblia y el Salmo más grande también del libro de los Salmos. Gloria al nombre del Señor. Así que ya con esto, ¿verdad?, nos llama la atención, ¿verdad?, porque este Salmo 119 es el capítulo más grande. Y es que ha sido desarrollado en forma poética, ¿verdad?, como hacían los judíos, forma estructural. Y ellos se dejaron llevar por organizar las estrofas de todo ese capítulo 119 por el abecedario, el alfabeto hebreo. Así que separaron 22 estrofas, porque son 22 letras que tiene el alfabeto hebreo. Y como tiene 22 letras el alfabeto hebreo, ellos separaron 22 estrofas. Y cada una de las estrofas, de las 22 estrofas, empieza con esa letra del alfabeto. Algo impresionante, ¿verdad? La persona que hizo este Salmo 19. No solamente eso, sino que cada estrofa, o sea, cada versículo de cada estrofa empieza con esa letra en el orden alfabético hebreo. Uno lo lee, ¿verdad?, en español no se nota, ¿verdad?, porque está traducido, pero en el hebreo, ¿verdad?, tiene esa característica muy importante por lo que es, ¿verdad?, la poesía y la construcción literaria de este capítulo 119. Todos estos versos, ¿verdad?, pareados, como dije, se separan por párrafos, y párrafos se separan por versos. Y en los versos que leímos, ¿verdad?, en el verso 1 al verso 8, si lo pueden ver aquí en hebreo, notan que esa primera estrofa comienza con la palabra Aleph, que es la primera letra del alfabeto hebreo, que es como, la puse ahí como si fuera una X, es una letra silente, ¿no?, como la H. Y notan que cada versículo, los 8 versículos de esa estrofa, comienza con la letra Aleph.
Así que el autor tuvo que sentarse, ¿verdad? Inspirado por el Señor, de cómo, ¿verdad?, podía desarrollar ese escrito, pero que combinara con cada letra del alfabeto, en cada estrofa. Y cada estrofa, amado hermano, tienen 8 versículos cada uno, sin fallar. 8 cada estrofa. Y él puso la letra A en esa estrofa en cada comienzo de cada verso. Y así hace con la segunda estrofa, y así hace con la tercera, hasta las 22 estrofas. Es impresionante. Y una de las cosas importantes que tenemos que ver en este capítulo 119 es que el tema principal, ¿verdad?, es la palabra del Señor. Lo que llamamos, ¿verdad?, la revelación, la ley. A veces se llamaba mandamientos, testimonios, estatutos, mandatos, juicios, palabras, caminos. Y es que ese capítulo, ese Salmo 119, repite muchas veces el término mandamiento, ley, pero no usa la misma palabra. Usa la palabra ley, pero usa un montón de sinónimos que tienen que ver con la palabra ley, indicando, resaltando la ley, resaltando la importancia de obedecerla, de seguirla, que qué gozo es, ¿verdad?, obedecer los mandamientos. En el verso 1, como leímos segundos atrás, empieza con bienaventurado. Eso significa felices, ¿no? Así que da la pauta para todo el resto del poema. La clave para la felicidad es cumplir la voluntad de Dios tal cual se revela en su palabra. Así que somos bienaventurados, somos felices cuando nos dedicamos, nos comprometemos, hacemos un esfuerzo por obedecer la palabra del Señor. La disposición de este salmo permitió tal fácil memorización. Por eso es que se hace de esta manera consono con el alfabeto hebreo para ellos, ¿verdad? Para que ellos puedan memorizarse esas escrituras. Recordar, la repetición. Así que la repetición para los hebreos era muy importante. Y la pedagogía moderna también la utiliza, ¿no? Tratar de que nos memoricemos, nos repitemos las cosas para que se nos quede en nuestra mente. Así que está el sentido del recuerdo de la palabra de Dios, la Biblia. Y la Biblia es la única guía segura para una vida agradable al Señor, para una vida pura. Para nosotros obtener una buena relación con Dios es a través de la obediencia de su palabra. Un historiador alemán llamado Werner Keller dijo que en la historia humana no se halla libro alguno que haya tenido comparable o que haya influido tan decisivamente en el desarrollo del mundo, ¿verdad?, occidental como el libro de la Biblia. Amado hermano, ningún libro ha tenido un efecto tan mundial como el libro de los libros, la Biblia. La Biblia es más que un simple libro. La Biblia es el mensaje de Dios. Es Dios comunicándose al mundo, al ser humano. La Biblia es el libro por excelencia porque no hay otra obra en el mundo que haya sido tan leída durante tanto tiempo y tan continuamente. No hay otro libro como la Biblia en ese sentido. En la antigüedad, en la Edad Media, fue intensamente copiada, ¿verdad?, porque la imprenta se inventó en el siglo XV. Así que antes del siglo XV, pues, ese documento tan importante tuvo que ser copiado no cientos de veces, miles de veces. Deja atrás las ventas de casi todas las demás publicaciones, de todos los demás libros, por un margen asombroso. Más de 25 millones de Biblias o porciones de la misma se venden anualmente en todas las partes del mundo. De 250,000 a 500,000 ejemplares se venden en unos cuantos meses. Actualmente hay 7,378 idiomas activos en el mundo. A partir de 2021, estaba leyendo en la página de Sociedad Bíblica que a partir del 2021 la Biblia completa se ha traducido 717 idiomas. El Nuevo Testamento se ha traducido a 1,582 idiomas y porciones de la Biblia se han traducido a 1,196 idiomas adicionales.
¿Qué faltaría? Se ha hecho mucho, ¿verdad? Gran trabajo que hacen estas grandes organizaciones cristianas, pero todavía falta mucho. Ahí les dejo los datos. 0.5 billones de personas no tienen una Biblia completa en su propio idioma. Y eso es mucha gente. 145 millones de personas no tienen ninguna escritura en su idioma. Y más de 350 lenguajes de signos están esperando una traducción de la Biblia en video. Y esa es la gran meta, ¿verdad?, que tienen estas organizaciones. Tratar de alcanzar todas estas personas para que tengan una Biblia en su idioma. Así que hay que seguir orando para que esto siga progresando. La Biblia en su totalidad tenemos aproximadamente unos 45 escritores que escribieron todos esos documentos. Pero esos 45 escritores vivieron en diferentes periodos históricos, que no vivieron en el mismo momento histórico. La paternidad de ciertos libros, hay que decirlo, es desconocida. Eso es cierto. Escritores de los más variados estratos sociales y culturales participaron en los escritos de nuestra Biblia. Estadistas, sacerdotes, reyes, profetas, campesinos, funcionarios, eruditos, pescadores, poetas, filósofos, pero también gente sencilla, gente del pueblo también escribieron, como Pedro, como Juan, como Amós. También gente que fueron con mucho talento, como Salomón, como Moisés, como Daniel y Pablo. Así que Dios usó diferentes personas con diferentes capacidades para que fueran parte de esos 45 escritores. Una obra literaria muestra en su estilo el sello de su autor. Pero la Biblia no tiene un solo género literario, tiene muchos géneros literarios. Vemos biografías, cartas, parábolas, historias, milagros, lenguaje apocalíptico, profecías, genealogías, visiones. Y hay un sinnúmero de géneros literarios. A veces hay un libro que tiene un género literario, tiene otro subgénero literario. Hay un texto que es 1 Corintios 15, 3 y 4, que dice, el apóstol Pablo dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Conforme a qué? A las Escrituras. Y sigue diciendo Pablo, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, ¿conforme a qué? A las Escrituras. Todo el plan de Dios a favor del ser humano era basado en un plan escrito, puesto explícito en las Escrituras. ¿Por qué se hace necesaria una revelación escrita? Nos preguntamos. Se hace necesario para que estas preciosas revelaciones con autoridad, ¿verdad?, se puedan preservar, para evitar que sean olvidadas, cambiadas y las verdades sean torcidas. También se hace necesaria una revelación escrita inspiradamente para evitar que sean suplantadas. Esa es la importancia de que esté escrito. Evita todos esos eventos. ¿Cómo podemos nosotros sostener o probar que la Biblia tiene autoridad? Tenemos 4 puntos. Número 1, los mismos nombres de las Escrituras que están en la misma Biblia es señal de que la Biblia tiene autoridad. El Señor Jesucristo fue quien nos dio el nombre de los llamados Antiguo Testamento y junto con su nombre, su autoridad. En Juan 10:35, Cristo lo llamó la palabra de Dios y también lo llamó las Escrituras. Cristo también nos da por título del Antiguo Testamento en Juan 18:37, la verdad. Si Cristo le dijo que la Escritura es la verdad, eso por automático es autoridad a las Escrituras. En Juan 18:37 dice, le dijo entonces Pilato, luego ¿eres tú rey? Pilato preguntándole a Jesús. Jesús respondió, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es la verdad oye mi voz.
El apóstol Pablo en Romanos 15:8 dice: pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Y si seguimos pasando algunos textos bíblicos, Mateo 4, 7 y 10, donde dice que escrito está. En Mateo 5:21 está la frase fue dicho o fue dicho por los antiguos. También en Mateo 5:18 y Lucas 16:17 también están esas palabras de la ley, de las escrituras. También se lo llama en Mateo 15:17 la ley y los profetas. Todos esos títulos señalan, resaltan la autoridad de las escrituras. También en Mateo 26 Jesús en la cena, en la última cena, Jesús dice que este es el nuevo pacto, ¿verdad? En Mateo 26, 27 y 28. Y ese nuevo pacto se establece, ¿verdad?, en las escrituras, con el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y ese nuevo pacto también resalta que las escrituras tienen autoridad. No son palabras huecas, no son palabras superficiales, son palabras que se cumplen, son parte de un pacto de Dios con el ser humano. Número 2, también se resalta la autoridad de la Biblia con el uso que hizo Jesús de ella. El Señor considera el Antiguo Testamento, la Escritura, como la revelación de la verdad de Dios al ser humano, con toda efectividad y autoridad. Si se acuerdan, en la lucha contra Satanás, en la tentación, los 40 días, Jesús le citó ¿qué? Corintellado. Le citó las escrituras, porque tenían autoridad. Si la Biblia no tuviera autoridad, Jesús no le cita las escrituras. Para Jesús, lo que Dios había dicho en las escrituras era final y determinante. Juan 5:37, Juan 10:34, Lucas 20:37. Jesús citó las escrituras unas 35 veces, aprobando oficialmente que esta era la ley de Dios. Así que Jesús, en el uso que hizo la escritura, lo que está resaltando es su autoridad. Número 3, el uso que hicieron de ella los apóstoles. Si te acuerdas el mensaje de Pedro en Juan 1, ¿verdad? Todo el relato de las escrituras de la historia de Israel. Si se acuerdan de Esteban cuando estaba discutiendo en el Sanedrín, que después lo apedrean, el mensaje de Esteban, todo el relato de las escrituras, afirmando de que era historia verídica, que es autoridad, palabra del Señor. Y así otro ejemplo, en el concilio de Jerusalén, en Hechos 15, la decisión de Jacobo de cómo bregar con los gentiles también fue basada en las escrituras. Y eso es lo que indica que la Biblia tiene autoridad. Número 4 y última, el uso que hace de ella el Espíritu Santo. Y eso podemos testificar cada uno de nosotros. Hemos estado en momentos difíciles, en días oscuros, leemos la Biblia y la Biblia nos refuerza, nos da fortaleza. Nos sentimos fortalecidos. Sentimos que Dios nos habla a través de esas palabras, de los salmos, de los proverbios, de los evangelios, de cualquier libro. Somos edificados y eso es el Espíritu Santo usando las escrituras para edificarnos, para ayudarnos a seguir avanzando. Y eso significa que la Biblia tiene autoridad. Gloria al nombre del Señor. La palabra de Dios escrita es la única revelación completa. Y es porque Dios se revela en diferentes maneras. Se revela a través de la razón humana, se revela a través de la providencia, del cuidado de Dios. También se revela a través de la naturaleza, porque son revelaciones de Dios, pero son revelaciones parciales. Son revelaciones que sí me indican que hay un ser supremo, pero no me explican cómo debo obedecerle, no me explican qué es la justificación, qué es la regeneración, cuáles son las consecuencias de mi pecado. Pero la única revelación completa, que es la escrita, la Biblia, es la que me explica y me dice todo lo que tengo que saber con relación
a mi relación con Dios. Todo lo que tengo que saber para tener una buena relación con Dios está en la Biblia, está en las Escrituras. Esa sí me explica todos los detalles. No me dice todo, me dice lo necesario. Cuando estemos allá arriba sabremos más cosas, detalles. Pero lo necesario para yo para mantener una relación saludable con Dios, la Biblia me dice cómo. Otra forma de validar la autoridad de las Escrituras es la misma ciencia. Que muchos dicen, ¿verdad?, que contradice la Biblia. Pero hay evidencias arqueológicas que lo que hace es confirmar las Escrituras. Y son muchos ejemplos, les voy a dar 2 o 3. Número 1, el descubrimiento de la ciudad de Ur. Antes de ese descubrimiento, se decía que la historia de Abraham era un cuento de camino, que eso lo inventaron los judíos, hasta que se descubrió toda la ciudad de Ur en Babilonia, completita, casas, tiendas, confirmando que lo que dice la Biblia es verídico, es real. Ahí está la foto de la ciudad de Ur, completita. Eso está allá en Irak, lo que es Irak ahora mismo. Otro ejemplo, y esto pues lo viví personalmente, yo tuve la oportunidad de ir a Egipto en el 2005 y visité este museo, el museo en Egipto, y allí en el tercer piso estaban estos carros. ¿Sabe qué significa esos carros? Esos carros se descubrieron en las profundidades de lo que se conoce como el Mar Rojo, y es evidencia de que la historia del Éxodo, cuando se abrió el mar y los egipcios pasaron y se cerró el mar y los egipcios se ahogaron con todo y carro y con toda espada, pero amados hermanos, se han descubierto carros cerca de ese lugar y están en el museo en el Cairo, en Egipto. Esas son fotos, ¿verdad? Son fotos clandestinas, ¿verdad? No se lo diga a nadie, porque no se podía tirar fotos, pero nos hicimos la tarea de hacerlo como quiera, para beneficio educativo. Ahí ustedes ven los carros con todo y rueda descubiertos en las profundidades del mar. Entonces, muchos que decían que era un cuento, la historia del Éxodo y del mar abierto, tuvieron que cerrar su boca y confirmar que la Biblia es verídica, que la Biblia tiene autoridad. Otras evidencias que podemos ver son historiadores que han existido. Por ejemplo, Josefo, que habló de Cristo. Filón, también un historiador, que ninguno de los dos son cristianos, hablaron de Cristo. Ahí les dejo, ¿verdad?, lo que Josefo empezó a escribir. Y por lo menos hay 2 textos que se han descubierto, uno griego, uno árabe. En el árabe dice: por aquel tiempo existió un hombre sabio llamado Jesús. Su conducta era buena y era famoso por su virtud. Y muchos de entre los hebreos y de otras naciones se hicieron discípulos suyos. Pilato lo condenó a la crucifixión y a morir. Pero los que se habían hecho discípulos suyos no abandonaron su discipulado. Ellos contaron que se les había aparecido 3 días después de su crucifixión y que estaba vivo. Quizás por esto era el Mesías de que los profetas contaron maravillas. Esto no es un texto de la Biblia. Esto es un texto de un historiador que no tiene nada que ver con el cristianismo. Esto es lo que se llama información extrabíblica. La historicidad de Jesús está evidenciada. Eso nadie lo puede negar. Si alguien va donde usted y le dice: yo no creo en Jesús, Jesús no existió, puede citarle a Filón, puede citarle a Flavio Josefo. Porque si no creen en la Biblia, pues que creen en los historiadores. Pero estos historiadores seculares del primer siglo hablaron de Jesús. Y esto también es evidencia de la autoridad de las Escrituras. Filón, Tácito, por ejemplo, también en el siglo I, dijo: aquel de quien tomaban nombre Cristo había sido ejecutado en el reinado de Tiberio por el procurador Poncio Pilato. Así que ahí habla del título de Mesías, y también habla de la ejecución por Pilato, cosa que los evangelios lo relatan de esa manera. Otra evidencia más.
de que lo que la Biblia dice es real, es verdadero. Otra evidencia interna de las Escrituras que resalta la autoridad de ellas es las profecías mesiánicas. Ahí les dejé unas cuantas, pero son más de 20. Nacería de una virgen, nacería en Belén, entrada triunfal, milagro de sanidad, sería arrestado, sus manos y sus pies rodados, sus huesos no serían quebrantados, su cuerpo sería traspasado, sería sepultado en los ricos, resucitaría de los muertos. Todo eso estaban en las Escrituras, las profecías. Y todas esas profecías, todas, sin excepción, se cumplieron en la vida de Jesús. ¿Qué más evidencia quiere el mundo de la autoridad de la Biblia? La palabra de Dios tiene autoridad por sí misma, por lo que dice, por lo que representa. Y si alguien quiere información extra, pues también la historia, los historiadores seculares, evidencia arqueológica, la ciencia también confirma la veracidad de la palabra del Señor. En conclusión, la Biblia es la única revelación completa. Eso es importante, ¿no? Es la única que nos da toda la información que necesitamos para tener una buena relación con Dios. Por eso tenemos que valorarla, tenemos que estudiarla, tenemos que obedecerla. También la Biblia es suprema, tiene supremacía sobre toda escritura. Gloria al nombre del Señor. Como decía Tomás de Aquino en el siglo XIII, que la escritura canónica es la regla de fe. Y de ahí empiezan los términos de solo escritura. Solamente las escrituras nos dicen lo que Dios quiere decirle a la humanidad. Solamente las escrituras nos dan el mensaje que necesitamos para nuestra salvación. Nuestra declaración de fe profesa que la Biblia proporciona el conocimiento esencial y indispensable de nuestra comunión con Dios y con nuestro prójimo. Todas las doctrinas necesarias para la salvación ya nos han sido transmitidas por las Escrituras y que nunca ninguna tradición humana va por encima de la Biblia. Ninguna tradición humana va por encima de la Biblia. Por tanto, confirmamos con seguridad que la Biblia es la fuente final de autoridad. No necesitamos nuevas revelaciones, porque ya tenemos la revelación perfecta de las Escrituras. Porque ella tiene supremacía, ella es suprema por encima de todo. Así que si es suprema, está al nivel muy alto, no necesita ahora que aparezcan otras nuevas revelaciones. Porque si aparecen nuevas revelaciones diferentes a la que ya está establecida, son revelaciones falsas. No son de Dios. También la palabra de Dios es poderosa. Es poderosa en el sentido que nada puede impedir el cumplimiento de la palabra de Dios. Son profecías que son firmes. Y mira que han tratado de desaparecer en la Escritura. Y han quemado miles de Biblias en diferentes puntos de la historia de la humanidad. Pero la Biblia sigue en pie. La Biblia sigue dando mensaje de Dios, palabra del Señor. Y no hay humano que pueda ir en contra de la voluntad perfecta de Dios. Cuando obedecemos y apoyamos la palabra de Dios, es poderosa para derrotar a nuestros enemigos. ¿Quiénes son nuestros enemigos? Yo, primeramente. El yo, el ego, la carne, Satanás, el mundo. Esos son nuestros enemigos. La palabra de Dios nos da herramientas para poder defendernos de esos enemigos y mantenernos firmes, ¿verdad?, en la voluntad del Señor. También la Biblia tiene propósito para con nosotros, pero el mayor propósito que tiene la Biblia es de revelarnos a Cristo Jesús. A Cristo Jesús. Jesús dijo en Juan 5:39, ellas son las que dan testimonio de mí.
En Lucas 24, 27 dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Eso era lo que estaban en camino de Maús, que Jesús le empezó a hablar de él, pero por medio de ¿qué? De las escrituras. Así que el propósito principal de las escrituras, desde el principio hasta el final, es de revelarnos a Cristo Jesús. No hay duda ninguna que Cristo es real, que es nuestro Salvador, pero no porque lo inventó alguien, porque Dios lo ha establecido, es revelación de Dios. Está en la palabra del Señor, donde es la Biblia que tiene la autoridad suficiente para decir lo que es correcto, lo que es verdad, lo que es veraz. En Gálatas 3, 24 en adelante, Pablo dice que la ley, o sea las escrituras, ha sido nuestro ayo. Ayo era un esclavo de confianza que llevaba a los niños del amo a manos del maestro. Dice que la ley nos lleva a Cristo. O sea que la ley, el propósito de la ley es llevarnos a Cristo. La ley, las escrituras, la palabra del Señor nos coge de la mano y nos lleva a Cristo. Ese es el propósito de la Biblia. No podemos decir que somos estudiantes de la Biblia y no vivimos como si Cristo no fuera nuestro Señor y nuestro jefe. Así que declarar que la Biblia como propósito principal es que nos revela a Cristo, tiene que demostrarse en nuestra vida como cristianos y como iglesia. En cuanto al Creador, amado hermano, en relación con sus criaturas, la Biblia sirve para el beneficio de la humanidad al revelarle su necesidad de un Salvador divino. Nos revela el pecado, nos revela nuestra condición pecaminosa, pero también nos revela la solución, que es Cristo Jesús. Damos gracias a Dios por su palabra. Damos gracias a Dios porque Él nos ha revelado su palabra. Es una revelación que tiene que ver con gracia. No nos merecemos esto, pero por gracia, un regalo inmerecido, Dios nos da. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Hasta aquí esta escuela bíblica, con el nombre del Señor. Y Dios le bendiga a todos. No, ya terminamos.